Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y luego de varias semanas Apple finalmente ha lanzado iOS 16.1, una actualización bastante importante que trae un sinnúmero de cambios, y en este video te estaré contando todo lo nuevo, así que comencemos. Bueno, hablemos del cambio más notable en esta actualización, y es que luego de meses de espera, Apple finalmente estará permitiendo que lleguen aplicaciones con la función de actividades en vivo o notificaciones en vivo. Esto fue lo que vimos inicialmente cuando se presentó iOS 16, que te permite, por ejemplo, tener un widget que te permitirá ver, por ejemplo, cuánto tiempo le falta llegar a tu Uber, y obviamente si tienes un iPhone 14 Pro o Pro Max, estas actividades en vivo también las podrás ver en la isla dinámica. En la isla dinámica podrás ver, por ejemplo, la actualización de la puntuación de algún juego que estés siguiendo, ya sea de béisbol, baloncesto u otro deporte, y también otro tipo de información, como por ejemplo vemos aquí el estatus de cuánto tiempo le falta a tu Lyft para que llegue, pero obviamente este es el inicio de lo que pudiera pasar con estas actividades en vivo, tanto en la pantalla de bloqueo para todos los teléfonos con iOS 16.1 y también aquí en la isla dinámica, así que tendremos que esperar para ver qué otras cosas hacen los desarrolladores con esta función. Hablando un poco de la isla dinámica, ahora con iOS 16.1, Apple ha colocado un borde más notable de color. Por ejemplo, cuando estás utilizando un fondo de pantalla negro, pues va a haber un borde gris un poco más notable para que se vea mejor la isla dinámica y puedas distinguirla entre el fondo de pantalla y ese espacio, pero también lo podremos ver con otras aplicaciones. Aquí estamos utilizando la aplicación para poder grabar la pantalla y vemos como hay una línea roja alrededor de esta isla dinámica, y eso también estará, ¿verdad?, variará dependiendo de la aplicación que estés utilizando. Aquí por ejemplo puedes ver el temporizador y vemos que entonces tiene una línea un poco más naranja para que puedas distinguir qué está pasando en esta isla dinámica. Un detalle interesante que Apple parece que se lo olvidó cuando actualizó a iOS 16 es la función de poder llegar con más facilidad a, por ejemplo, la parte superior de la pantalla si deslizas el dedo aquí en la pantalla de inicio. Así que ahora puedo bajar la pantalla, pero a Apple se lo olvidó en iOS 16 a poder tener acceso a la isla dinámica. Y aquí cuando deslicemos el dedo en la barra para llevarte a la pantalla de inicio, vas a poder ver la isla dinámica y llegar más rápido a ella. Aquí por ejemplo puedo dejar el dedo apretado para pausar la grabación de la pantalla, así que sin duda alguna es más práctico utilizar esta función. Hablemos de algo muy importante para muchas personas, y es la parte del símbolo de la batería, para que puedas ver finalmente el porcentaje de cuánta batería te queda en múltiples equipos, por ejemplo en el iPhone 11, el iPhone XR y los teléfonos pequeños como el 12 mini y 13 mini. Ahora estos equipos van a poder mostrar el porcentaje de la batería, pero también vas a poder ver cómo se va reduciendo la batería, ya que eso era una limitación anteriormente. Y si quieres activar eso, vamos aquí a la parte de configuración, bajamos un poco a la parte de batería y podemos aquí apretar el botón de carga de la batería para que puedas ver el porcentaje. Y lo bueno es que ahora vas a poder ver cómo se va bajando la batería para que no te confundas de cuánto exactamente te queda. Otra cosa que podemos activar en esta parte de la batería es yendo aquí a la parte de condición y recarga de batería, ya que Apple ha añadido una nueva función llamada recarga con energía limpia. Así que dependiendo de donde vivas, Apple quizás pueda averiguar a qué hora exactamente es cuando se utiliza energía más limpia, y entonces optimizar la carga del teléfono para que cuando cargues tu iPhone pues sea de una manera más limpia, que no utilice energías sucias quizás. Así que todo dependerá de dónde vivas. Apple no ha explicado muy bien cómo funciona esto, pero por lo menos es una función nueva en tu teléfono. Aquellas personas que se quieran beneficiar o utilizar el sistema de hacer ejercicios de Apple Fitness Plus, ahora lo bueno es que vas a poder utilizar este servicio en tu iPhone sin necesidad de utilizar un Apple Watch. Así que eso es una ventaja si quieres utilizar este servicio y no te has comprado un Apple Watch, pues ahora puedes hacerlo desde tu iPhone sin tener que tener este reloj inteligente. Una función que estaba más visible en las betas de iOS 16.1 y que ahora no aparece en la configuración del teléfono es que Apple se estaba preparando para que tu iPhone se pueda comenzar a comunicar con los dispositivos de casa inteligente que utilicen el nuevo formato de Matter, que significa un nuevo formato que te permitirá tener equipos de múltiples compañías y de diferentes fabricantes y que funcionen directamente con el sistema de casa inteligente de Apple, algo que antes era un poco más complicado porque no todos funcionaban con el sistema de Siri, de HomeKit, etcétera. Pues ahora con este nuevo estándar que estará llegando
llegando supuestamente en algún momento en noviembre. Ahora con el iPhone ya está preparado para que esos equipos puedan funcionar con el ecosistema de casa inteligente de tu teléfono. Para aquellas personas que quizás descargan muchos juegos u otras aplicaciones que requieren descargas después de que descargaste la aplicación de forma inicial, Apple ha añadido una función nueva en la parte de configuración. Vamos aquí a bajar a la parte de App Store y puedes aquí activar la parte de contenido dentro de la aplicación para que automáticamente cuando descargues esa aplicación, ese juego o algo así, pues entonces automáticamente comience a descargar esos datos extra que usualmente se descargan cuando, por ejemplo, vas a buscar un juego y requiere otro cargo de gráficos, etcétera. Pues supuestamente con esta nueva función obviamente tendremos que esperar para ver si se activa y cuántos desarrolladores la utilizan. Pues entonces esos juegos van a poder descargar esos datos extras para que esté listo tan pronto abras el juego. Cuando llegó iOS 16, un problema que tuvo esta actualización era que constantemente te preguntaba si querías copiar o pegar el texto dentro de diferentes aplicaciones. Pues ahora eso se ha solucionado, pero tienes un poco de más control, ya que cuando vas a la configuración de cada aplicación, por ejemplo, entramos aquí a esta aplicación, podemos aquí otorgar o quitar el permiso de copiar o pegar. Por ejemplo, podemos decir que pregunte constantemente cuando queremos pegar o copiar texto, o simplemente permitir y que nunca nos pregunte, o simplemente negar ese permiso de copiar para que tengas un poco más de control de esa función en tu teléfono. Apple con iOS 16.1 te estará dando una función bastante interesante en la billetera, ya que si utilizas la tarjeta de crédito de Apple vas a poder añadir una cuenta de ahorros directamente en tu teléfono para que puedas mover el dinero que tienes, que genera esta tarjeta de Apple, o por ejemplo el dinero que añades a la tarjeta para poder pagar utilizando Apple Pay. Vas a poder añadir ese dinero a esa cuenta de ahorro que supuestamente va a pagar bastante bueno en cuestión de intereses, pero al momento de grabar este video eso no está actualizado en nuestro teléfono, pero se supone que esté llegando con iOS 16.1. Otra cosa que todavía no podemos probar en iOS 16.1 es que ahora vas a poder compartir llaves, ya sea de tu carro inteligente o por ejemplo de algún hotel, o si tienes algún cerrojo inteligente en tu casa. Vas a poder compartir esas llaves o esos accesos utilizando por ejemplo aplicaciones de WhatsApp o la aplicación de mensajes de texto de Apple, para que puedas compartir ese acceso a diferentes personas y sea un poco más fácil utilizar estos servicios. Con la llegada de iOS 16.1, el proceso de personalizar tu pantalla de bloqueo y también escoger un fondo de pantalla para la pantalla de inicio es mucho más fácil, ya que cuando estamos en la pantalla de bloqueo dejamos el dedo apretado y apretamos aquí personalizar, y ahora te lo divide entre la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio para que puedas personalizar el fondo de cada una de estas pantallas con mucha más facilidad. Podemos ir aquí a la parte de pantalla de bloqueo y entonces aquí como tenemos la parte de emojis, escoger diferentes emojis, o por ejemplo ir a la parte de la pantalla de inicio para poder cambiar el fondo de pantalla o tener más opciones, como por ejemplo podemos simplemente colocar un fondo difuminado como tenemos aquí, o simplemente mostrarlo, o tener acceso a las fotos, o añadir diferentes gradientes de colores para que tengas un poco más de personalización tanto en tu pantalla de bloqueo como en tu pantalla de inicio. Otra de las grandes nuevas funciones de iOS 16.1 es la de compartir tu biblioteca de fotos o fototeca, y aquí vamos a la parte de configuración y bajamos prácticamente hasta el final en la parte de fotos, y aquí podemos activar la función de poder compartir tu biblioteca de fotos en iCloud. Aquí seguimos adelantando esta parte de la configuración. Aquí te preguntará si quieres seguir adelante en este proceso a pesar de que quizás tengas algunos equipos que no han sido actualizados, como por ejemplo mis computadoras y mi Apple TV. Le damos aquí a continuar de todos modos, y aquí puedes comenzar a añadir las diferentes personas con las que tú quieres compartir tu biblioteca. Voy a añadir una persona y seguimos esta configuración. Una vez entonces hayas añadido a diferentes personas, a tus padres o tu pareja, etcétera, aquí puedes decidir cuáles fotos quieres compartir con estas personas, como por ejemplo todas tus fotos, seleccionar por personas o fechas, o elegir manualmente cuáles fotos quieres que se puedan añadir a esta biblioteca de fotos compartida. Luego de decidir cuáles fotos quieres compartir con esa persona, el sistema operativo te mostrará si hay otras fotos que se parezcan a esa persona que decidiste, para asegurarte que estás compartiendo exactamente ciertas fotos con esa persona. Luego te dará un vistazo de toda tu librería que está siendo compartida
compartida con esa persona para asegurarse una vez más que se están compartiendo fotos de momentos en el que estuvo esa persona, ya sea porque estuvieron cerca o porque simplemente aparecen las fotos. Y una vez tengas eso todo bien claro, pues entonces al final se estará compartiendo todas esas fotos con esa persona para que pueda tener acceso a esas fotos y no las pierda. Sin embargo, otra de las funciones bien importantes de poder compartir la fototeca con otras personas es que una vez entonces vayas a tomar fotos, te va a aparecer un icono preguntándote si quieres que esas fotos sean parte de esa biblioteca compartida, para que, por ejemplo, cuando se van de un viaje tú y tu pareja o tu familia, pues cuando aprietes ese botón, pues todas esas fotos que se tomaron sean parte de esa biblioteca de la familia o de tu pareja, para que al final de ese viaje no tengas que hacer como yo lo he hecho anteriormente, enviarse las fotos entre las personas para que todo el mundo tenga las mismas fotos. Así que con esta función se resolverá ese problema. Por ejemplo, aquí estoy en la aplicación de cámara y pueden ver que ahora tengo un nuevo icono al lado del flash donde se ven como unas dos personas. Puedo apretar ese botón y entonces todas las fotos que capture cuando ese botón esté activado serán parte de la biblioteca compartida con esa persona, para que sea un poco más fácil ese proceso de compartir las fotos. Antes de terminar, tenemos que hablar de las cosas que todavía no han llegado a iOS 16, a pesar de que Apple ya las había anunciado, y una de ellas es la función de poder enviar mensajes utilizando la conexión satelital de los iPhone 14 y 14 Pro. Así que eso todavía no está disponible en esos teléfonos. Supuestamente puede ser que llegue en noviembre o quizás antes de que se acabe el año, así que tendremos que seguir pendientes para la llegada de esa función. Y lo otro que todavía no ha llegado es la aplicación llamada Freeform, que es como si fuese una pizarra inteligente donde puedes entonces añadir notas, videos, textos y compartir en equipo o por ti solo, y puedes entonces colaborar con diferentes personas a través de FaceTime o lo que sea, para que puedas entonces colaborar con estas personas en esta pizarra blanca inteligente. Eso todavía no ha llegado y todavía la compañía no ha dicho exactamente cuándo llegará, así que nos toca esperar. Y con eso hemos llegado al final de este video. Déjame saber cuál de todos estos cambios que trajo iOS 16.1 te gusta más aquí en la caja de los comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.